Ayer, 15 de marzo, se cumplían 8 años del fallecimiento de José Ramón López de los Mozos Jiménez, este escritor, investigador y etnógrafo, además de profesor de enseñanza primaria, que tantísimo hizo desde su pasión por la historia del folclore y el patrimonio de nuestra provincia y que, en fin, siempre merece la pena que se le recuerde, pero sobre todo también con un punto de reivindicación de su figura por todo lo que dejó tras de sí. Para hacer esta reseña biográfica tenemos a Ángel de Juan, de nuevo en los estudios de Radio Guadalajara, a quien ya damos la bienvenida y las gracias por acercarse. Buenos días, Ángel de Juan, ¿qué tal? Hola, buenos días, José Luis, ¿qué tal? Pues nada, encantado de estar aquí y bueno, y de recordar la figura de José Ramón. José Ramón era muy conocido aquí en Guadalajara, era ocasional colaborador y amigo de esta casa. Entiendo que tú también tuviste trato a corta distancia con él. Sí, además bastante trato, porque bueno, pues incluso familiarmente tenemos relación. Soy primo de su mujer, con lo cual, bueno, pues tengo bastante relación tanto con ella como con los hijos y con José Ramón de siempre. Bueno, pues recuerdo cantidad de veces haber coincidido en fiestas tradicionales con José Ramón muchísimas veces o en algunos actos y bueno, siempre ha sido una persona que conmigo ha tenido siempre muy buena relación. De hecho, recuerdo ahora en estos momentos un libro que escribí sobre ermitas de Guadalajara, hace ya, pues en la friolera, yo creo que casi en el año 95, año 96, como 30 años, ¿no? Él fue el que prologó el libro, o sea que bueno, y además me lo hizo un prólogo muy bonito y muy sentido y tal, ¿no? O sea, hemos tenido siempre muy buena relación personal. Muy bien, bueno, pues razón de más para que seas tú quien nos recuerdes su figura y su trabajo. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues mira, José Ramón nació en Guadalajara en 1951 y como muy bien has dicho, ayer 15 de marzo, en la fecha del 15 de marzo, pero de 2018 fue cuando falleció tras una larga y penosa enfermedad, ¿no? Bueno, pues ha sido escritor, investigador, etnógrafo, ha cultivado todas las artes, todos los géneros de la literatura. Y bueno, pues fue profesor de enseñanza primaria. Pero bueno, yo creo que ahí trabajó muy poco porque rápidamente entró a trabajar como funcionario de la Diputación Provincial, ¿no? A partir de ese momento ya empezó a hacer una labor investigadora y cultural bastante importante, puesto que fue el primer director y el organizador de la Biblioteca de Investigadores de la Diputación Provincial de Guadalajara, esa hermosa biblioteca que no sabemos si está muy activa o poco activa en la Diputación, pero es donde puede uno a investigar cualquier tema, porque hay muchísimos libros sobre todos los temas que están relacionados con Guadalajara, ¿no? Fue el creador y director de Cuadernos de Etnología. Cuadernos de Etnología de Guadalajara es una publicación importantísima en cuanto a dar a conocer la vida etnográfica de toda la provincia de Guadalajara. Me parece que se han publicado ya casi como 40 y tantos números. Si no han llegado a los 50, le falta poco. Es una publicación que, aunque hace la Diputación Provincial, está como muy, iba a decir, abandonada. Como yo últimamente, en los últimos años, no la he visto. Pero bueno, se publican muchísimas cosas. Hay muchísima gente que publica cosas en este cuaderno de etnología y bueno, simplemente hay que buscarlo y encontrarás auténticas No, tienen una lo tienen digitalizado completamente. No sé si completo. No sé si completo No está sé completo, digitalizado. No yo te estoy... digo porque es un recurso que he utilizado muchísimo, es interesantísimo, parece mentira la cantidad de datos y de cosas que se pueden investigar en Guadalajara si quieres hacerlo, claro. Pero yo sí, a la edición digital, tanto de esta revista de los cuadernos de etnología como de la Guadalajara, sí. esas están disponibles, yo creo que casi completas online. Y son dos revistas importantísimas que se han hecho en la Diputación. En las dos estaba José Ramón. O sea, en las dos yo creo que una la dirigía él, la otra creo que también. Pero eran dos publicaciones importantísimas
de un nivel de más de 10. O sea, sí. O sea, digo, los artículos no lo sé si son ahora, absolutamente sorprendentes, simplemente ya no solo por la variedad y por la cantidad, sino por la profundidad por la que profundidad tienen. es increíble. Y además son gente que no, la gente que escribía no eran profesionales de la historia y tal, eran simples aficionados, pero gente que investigaba a conciencia un tema en concreto, ¿no? Pudiera ser, yo qué sé, la matanza del cerdo en un pueblo, que la fiesta tradicional o O o vestigios la hermandad de otro prehistóricos pueblo, o o lo que vecinos sea. históricos, Sí, sí, sí. o la construcción que había Sí. en tal zona de la provincia de Guadalajara. Es decir, los temas son muy variados y eran muy importantes. Desconozco, no estoy ahora como muy seguro si se siguen haciendo y con periodicidad se hacían, pero antes se hacía una vez al año. Sobre todo en Sí, tiempos de sí, José Ramón se hacía, sí. estas dos publicaciones se hacían una vez al año y era una publicación que le daba mucho prestigio a la Diputación Provincial de Sí, Guadalajara. desde luego. O O sea sea, que desde aquí vuelvo a lanzar a la Diputación que por favor recoja esos dos publicaciones que eran súper importantes, aparte de otras publicaciones y de libros que pudiera editar, ¿no? Que son muy buenos. Bueno, pues dicho esto, hace ya muchos años pues, también fue nombrado cronista oficial de Maranchón, del pueblo, en el que creo que fue incluso concejal del ayuntamiento. Y bueno, pues siempre fue una persona muy activa en cualquier ámbito cultural de Guadalajara, no solamente a nivel organizativo, sino en charlas, en escritos, en congresos, en conferencias, en todo lo que a él le pedían, pues especialmente colaboraba, ¿no? Él tenía dos áreas que las conocía muy bien, que uno era el tema del folclore tradicional de los Guadalajara y otro era la guerra de la independencia. Escribió No conocía algún yo esa par de faceta. libros sobre la independencia, Ajá. el tema de la guerra de independencia en Guadalajara y bastante interesante, o sea, que era un gran conocedor de lo que escribía, ¿no? Investigaba muy bien y sabía muy bien lo que escribía, aparte que era un buen escritor también, eso es importante, incluso poeta, ¿eh? También. Tengo entendido que también había escrito algunas poesías por ahí, ¿no? Bueno, pues también fue un gran estudioso de temas artísticos, ¿no? Y sobre todo hizo un trabajo muy interesante sobre las estelas funerarias medievales, las estelas discoideas. Hizo bastantes publicaciones, no solamente libros, pero sí principalmente en revistas, en revistas genéricas, en revistas sobre este tema de las estelas funerarias. Yo creo que investigó todas y tenía todas fotografiadas los que encontraba a lo largo y ancho de la provincia, ¿no? Era un gran bibliógrafo y tenía muchísimos libros. Sé que en su casa de Maranchón tenía miles de libros, unos recientes y otros muy antiguos. Le gustaba coleccionar libros, le gustaba leer libros y tenía, ya digo, infinidad, muchísimos, miles de libros tenía en su casa y tal, que bueno, pues, están ahora viendo a ver qué hacen con ello y tal, ¿no? Pero era un gran bibliógrafo. De hecho, él tenía la ventaja o la suerte, en fin, o así lo pedía, pues que todas las revistas culturales que se hacían en la provincia de Guadalajara y los libros que se editaban y tal, siempre había un ejemplar que era para José Ramón. José Ramón siempre tenía asignado un ejemplar, porque luego escribía sobre ese libro. O sea, luego en cualquier publicación sobre bibliografía y tal, siempre citaba ese libro, hablaba sobre ese libro, o ese libro siempre se lo leía. Era un gran lector de libros de historia de Guadalajara, ¿no? Bueno, pues hemos hablado de estas de revistas, de las de Guadalajara, revistas de folclore, cuaderno de etnología, en fin, bastante publicación tiene. Luego, en el año, una de sus facetas, que era la faceta por el que todos casi le conocemos, era esa faceta de investigador del folclore provincial, ¿no? Escribió un magnífico libro sobre las fiestas tradicionales de Guadalajara, que en una forma breve, concisa,
pues mostraba todas los que son las fiestas, todas las de los 4 ciclos del año, el ciclo de invierno, con las águedas, las botargas y tal, el ciclo de verano o de primavera, perdón, el ciclo de primavera, con las romerías y con las Semanas Santas, el ciclo de verano, pues con algunas fiestas como era la de Ita, que podemos comentar, claro. incluso alguna romería, y luego vuelta a la de otoño y invierno con las hogueras y otras botargas que al fin y al cabo siempre quedan las últimas del año, que salen en ese ciclo de invierno, ¿no? Él ha tratado mucho de eso y todos hemos bebido de la fuente de José Ramón, de lo que él durante muchísimos años estuvo investigando, ¿no? En los últimos años, José Ramón ya se dedicaba a otro tema que le apasionaba muchísimo, que era el tema de los despoblados de la provincia de Guadalajara. Por desgracia, en la provincia de Guadalajara hay muchísimo despoblado, ya sabes, pueblecillos, caseríos que se fueron abandonando con el paso de los años por diferentes circunstancias. Hay quien habla de una pandemia, hay quien habla de ratas, hay quien habla de muchísimas cosas, esas historias negras que se cuentan en muchos sitios de la provincia, ¿no? Bueno, pues junto con José Antonio Ranz Lluvero y Remartínez Maestro hicieron, es un libro sobre los despoblados de Guadalajara, con más de 500 despoblados. Es decir, se tuvieron que recorrer toda la provincia de Guadalajara para poder documentar esos antiguos pueblos y que hoy solamente son ruinas que quedan por ahí. Fue un gran trabajo el que hizo, ¿no? Formó parte del Consejo de Redacción de Anales Saguntinos, esa revista que se edita en Sigüenza, bastante interesante por el Centro de Estudios Saguntinos, y ha dirigido dirigió mucho, y además fue conferenciante de los encuentros de historiadores del Valle de Henares, claro. que se siguen haciendo. ¿Se siguen realizando? Sí, creo que hace un año, hace 2 años se hizo el último y tal. O sea que también se sigue haciendo esta magnífica. También salían actas muy interesantes. Ahí había muchísimos temas muy interesantes sobre el Valle de Henares, no solamente Guadalajara, porque también llegaba hasta Morata de Tajuña, hasta la zona de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y se escribía mucho y muy bien sobre esos temas, ¿no? En el 19 de octubre de 1916 fue nombrado socio de honor de la Biblioteca de Guadalajara. 2016. 2016. Digo, decías 1916, a lo mejor... Sí, ya me quedan que... 2 años de vida y tal, pero fue en 2016 cuando le nombraron socio de honor de la Biblioteca de Castilla-La Mancha. No sé si he dicho la de Guadalajara o la de Castilla-La Mancha. No estoy seguro, la de Castilla-La Mancha. Estoy seguro que es la de Castilla-La Mancha, ¿no? En fin, la labor cultural de José Ramón fue impresionante. Fue, entre ellos, creo que fue hermano de la Cofradía de la Virgen de la Soledad de Guadalajara. Fue hermano de la antiquísima Cofradía de los Apóstoles de Guadalajara. Incluso sí, ya llegó a desfilar en el Corpus. Sí, no sé si llegó a desfilar, pero sí era hermano y había escrito cosas sobre la cofradía de los apóstoles. Es decir, estaba muy metido en muchos temas, en muchas cosas de Guadalajara, ¿no? Desde luego es una figura muy a tener en cuenta, como decíamos, una figura a reivindicar y una figura que no sé si me da a mí la impresión de que está pasando un poco desapercibida o quieren que pase un poco desapercibida a nivel institucional. No se merece un mayor reconocimiento, ya no solo José Ramón como la pedazo de persona que fue, sino por todo el trabajo y toda la obra que dejó tras de sí. Sí, yo creo que también José Ramón es como muchos de esos personajes de Guadalajara que una vez que se mueren pasan sin pena ni gloria, ¿no? Casi nos olvidamos, olvidamos de ellos y creo que no es conveniente, ¿no? A mí me parece estupendo y me alegra mucho que me llamarais para hoy hablar sobre la figura de José Ramón, porque creo que no hay que olvidar a estos personajes que hicieron mucho por la cultura de Guadalajara, ¿no? Hay que reivindicarlos. No lo sé, en la Diputación qué podría hacer o el Ayuntamiento de Guadalajara o la Junta de Comunidades,
pero bueno, pues hay que reivindicar esos grandes nombres que tenemos, ¿no? Algunos afortunadamente vivos y otros pues que nos han ido dejando con el paso de los tiempos. Pues desde aquí invitamos a que lo tengan en consideración porque, en fin, ya estamos viendo y con poquito que busquemos enseguida encontramos muchísimas reseñas de la vida y de la obra de José Ramón López de los Mozos en las que nos vamos a convencer de la importancia de todo el trabajo que durante tanto tiempo desarrolló y la trascendencia que supone. Mencionábamos como botón de muestra pues las revistas de Guadalajara, etcétera, sí, pero hay muchos más. Hay libros que escribió, me parece que... Mira, fiestas... si te parece, tengo aquí una pequeña relación ¿sí? de libros de su extensa bibliografía, ¿no? He buscado por ahí, bueno, pues tenemos la obra Los despoblados de Guadalajara, que hizo con Rayubero y Remartínez Maestro. Publicó ese libro de Guadalajara, Fiestas y Tradición, a través de Nueva Alcarria. Las fiestas tradicionales de Guadalajara con AH, que las fiestas tradicionales era una cosa que él empezó, yo creo, y es una de las cosas que le gusta mucho, lo controlaba perfectamente. Y yo cuando voy a algunas fiestas tradicionales y tal, muchas veces me acuerdo de José Ramón, ¿no? Y cuando les veo haciendo así algunas cosas que no me parecen como muy bien, digo, si José Ramón levantara la cabeza, a estos les diría más de una cosa, ¿no? Sí, pero bueno, a lo mejor como han ido apreciación personal, mutando las fiestas, sí, han ido mutando y digo, pidiendo un poquito la ortodoxia que las originó, ¿no? Exactamente, y digo, si José Ramón levantara la cabeza, les diría alguna cosa, ¿no? Pues hizo una publicación y un estudio previo sobre pareja serrada, ¿no? Con leyendas y tradiciones alcarreñas. Escribió un libro sobre Peñalver, Memoria y Saber, con José Luis García de Paz, el añorado José Luis García de Paz, que nos dejó tristemente hace ya varios años, ¿no? Y el que muchos todavía le seguimos teniendo ese recuerdo, porque era otro gran erudito, sobre todo de la vida de los Mendoza. Conocía la vida y milagros de los Mendoza, era un gran erudito, ¿no? Este último libro lo escribió también junto con Antonio Arra Casado. Escribió un estudio toponímico de los despoblados de la comarca de Molina, con María Jesús de Martínez y José Antonio Randovero, ¿no? Las personas con las que había hecho los despoblados. Escribió otro libro sobre las fiestas tradicionales de Guadalajara, un libro muy bonito que yo le he utilizado mucho, sobre todo para saber cuáles eran y tal, fotográfico muy interesante sobre los pairones del señorío de Molina. Hizo una catalogación de los pairones. ¿Qué son los pairones? Los pairones son una especie de cruces que hay de piedra, normalmente de piedra, a la salida de los pueblos en la zona de Molina. Digamos, un poco para desearte buen camino, buen viaje y tal, ¿no? Y en la zona de Molina hay muchísimos pairones, ¿no? Yo que he ido mucho por fotografiar por la zona de Molina, fotografiado y tal, y muchas veces cuando los ves y tal no sabes cuáles, bueno, sé cómo he cogido este libro y los he identificado, si los he necesitado para alguna cosa que he escrito, tal, pues en este libro viene, es un libro muy interesante, que lo hizo me parece que con Ibercaja hace varios años, y es un libro bastante interesante. Yo ya te digo que lo tengo con mucho interés, ¿no? Escribió, junto con José Antonio Rayubero, otro libro sobre la toponimia menor de Albarate de Zorita. Hicieron juntos con Rayubero y López de los Mozos, hicieron juntos muchos trabajos sobre toponimia. Muchos trabajos sobre toponimia, sí, lo trabajaron. Desde aquí un saludo a José Antonio Rayubero, ¿no? Escribió el libro, hablamos sobre la guerra de la independencia, que era Maranchón en la guerra de la independencia, 1810-1811, a través de algunos documentos. Es decir, lo que comentábamos antes, que había estudiado mucho el tema de la guerra de la independencia y en Maranchón concretamente, ¿no? Publicó un libro que en Maranchón lo tienen casi como una devoción, que era Nuestra Señora de los Olmos, patrona de Maranchón, ¿no? Había escrito también otro libro sobre Guadalajara durante la Guerra de la Independencia, 1810-1812, notas documentales, es decir, se había especializado mucho ya en la Guerra de la Independencia, como hemos comentado. Había más escritos sobre el folclore tradicional de Guadalajara, notas en etnología de folclore, es decir, tantos y tantos y tantos libros y tantas publicaciones que hizo que son cosas, es casi infinito contar todo. Sí, desde luego. José Ramón hizo a lo largo de sus muchos años. Por eso no cabe en cabeza humana que
digamos, no se le esté dando la importancia que merece tanto a José Ramón como su trabajo. A ver si a quien le corresponda recoge el guante, ¿no? Y finalmente se hace algo. Pero para que eso ocurra, yo creo que lo mejor es invitar a todos nuestros oyentes a asomarse a la obra de José Antonio, bien sea en las publicaciones. Si nos acercamos por AH, seguro que vamos a encontrar alguno de los libros que has mencionado. Tienen varias publicaciones o bien sea sobre José Ramón. Bien sea también en la edición online de estas bibliotecas que hemos comentado, que él gestionaba, que él promovió y que a él le debemos, ¿no? En fin. Exactamente. Hay muchos personajes. Bueno, a mí se me ocurre en estos momentos de Antonio Herrera o de José Ramón. Es gente que a una generación un poco posterior a ellos, en mi caso yo soy algo más joven que ellos, hemos bebido mucho de esas fuentes para conocer la provincia de Guadalajara, para ir a fotografiar, ir a documentar, ver, conocer, andar, recorrer la provincia de Guadalajara, y hemos conocido muchas cosas gracias a lo que ellos han investigado. Yo me siento feliz y orgulloso de haber seguido su rastro y sus caminos, ¿no? Sí, ¿no? Y que además ahora afortunadamente está también con los peros, ¿no?, que supone el modo en el que algunas se han recuperado. La recuperación de las botargas, ¿no?, la recuperación del folclore. Parece que está de nuevo suscitando interés. Bueno, pues que no se nos olvide que los que comenzaron esta recuperación fueron personas como López de los Mozos, ¿no? Y que cuando esto no era una moda, cuando esto no era algo de lo que presumir a nivel institucional, ellos se cogían cada fin de semana su coche, se iban para acá, iban investigando, iban recopilando, iban escribiendo, iban publicando, iban divulgando, en definitiva. Y a ellos les debemos, ¿no? Que en muchos puntos de Guadalajara la cultura no se ha perdido y en otros se haya conseguido recuperar. Yo recuerdo haber coincidido hacía muchos años, casi en sus principios y tal, en más de un pueblo, haciendo fotografías con ellos o con José Ramón. José Ramón documentaba la fiesta, hacía un montón de fotografías, hablaba con la gente, le contaba y tal. Eran fiestas que seguían celebrándose, esas botargas, esas tradiciones, esas hogueras, esas fiestas que no habían desaparecido en ningún momento. Claro, desaparecieron muchas, con lo cual en época de José Ramón solamente había muy pocas fiestas, porque la gran mayoría, como ahora tenemos, pues están recuperadas. Pero bueno, si antes eran 20, 30 fiestas, 20, 30 fiestas, la mayoría fiestas de interés turístico provincial que José Ramón se encargaba y promocionaba para que tuvieran ese reconocimiento y así acceder a subvenciones de la Diputación, por ejemplo. Pues bueno, hoy en día tenemos casi 200 fiestas tradicionales, es decir, porque se ha ido recuperando, algo que me parece muy bien. Siempre con lo que se hacía antes, como se hacía antes y la manera que se hacía antes, ¿no? Pues Ángel de Juan, muchísimas gracias por esta reseña tan completa que nos has hecho sobre la vida y sobre la obra de José Ramón López de los Mozos, y de nuevo invito aquí a nuestros oyentes a que conozcan tanto la vida como la obra de José Ramón y se den cuenta el por qué es tan importante todo esto que estamos hablando. No sé si tenías algún apunte más. Sí, muy rápido. Sí, tenía un apunte que es, he tenido la suerte de escanear y trabajar sobre el archivo fotográfico de José Ramón. Pues muy rápido tiene que ser ya. Tenía un archivo impresionante. Sí. Bueno, pues se han escaneado desde muchas diapositivas, fotografías en blanco y negro, fotografías en color, negativos tanto en color como blanco y negro, y se ha escaneado un total de 8.613 imágenes. ¿Dónde podemos...? José Ramón escaneado. Bueno, pues hay un proyecto con su mujer de hacer una donación, ¿sí? Todavía no podemos comentarlo, pero bueno, hay un proyecto de hacer algo y está prácticamente todo el material escaneado. O sea, no tenía un gran archivo fotográfico, no solamente de fiestas tradicionales, pero de piedras y de iglesias, monasterios, conventos y tal, tenía muchísimo. Pues seguro que es interesantísimo. Y todo eso está escaneado ya. Interesantísimo de ver, veo que es cuestión de tiempo y llegado el momento volveremos a hablar para comentarlo. Muchísimas gracias de nuevo, Ángel de Juan, por este ratito y hasta la próxima. A vosotros, gracias.